Quiero en primer lugar felicitarles a todos los que llegaron a la última clase de este discipulado. Deseo que no sea simplemente una materia de acumulación de ciertos conceptos, sino que sea una práctica para que lo practiquemos en forma congregacional y en forma personal, para que cada uno asuma la responsabilidad que realmente se merece, porque esto no es una orden humana, sino es una orden divina. Es el Señor Jesús quien nos ha ordenado a que hagamos el discipulado. Entonces, que podamos hacer esa tarea de discipular, en primer lugar evangelizar y luego discipular y ayudar y acompañar a las personas hasta que lleguen al nivel espiritual del crecimiento y que lleguen al punto tal de llegar al ministerio. Dios mediante, mañana damos inicio a otra materia llamada hermenéutica. Y yo quiero animarles, yo voy a dar lo más simple de la hermenéutica. Ustedes saben que la materia hermenéutica es una materia que es muy grande, de tal manera que si uno se coloca a estudiarla minuciosamente, te lleva años, no meses, sino años, cuando empezás a estudiar los detalles de la hermenéutica, la historia de la hermenéutica, las reglas de la interpretación y las diferentes formas de interpretación. Y ahora desde mañana o desde la próxima clase vamos a empezar a trabajar junto con la Biblia. Entonces ahí vamos a empezar a entrar en la parte práctica. Hasta aquí no hemos hecho nada práctico, pero vamos a entrar en la parte práctica. Y vamos a tratar dentro de la sala de hacer grupos. Ustedes se reúnen en 3, 4 personas y discuten sobre los textos después de darle las reglas de la interpretación para que saquemos las conclusiones y la interpretación. Es una materia que aquel que la va a estudiar por primera vez puede ser muy compleja, pero no se desanime, siga adelante, porque esta es la clave en forma muy particular de aquellos que ministran la palabra, aquellos que traen una palabra en algún momento. Es muy bueno, pero no solamente para aquellos que traen una palabra detrás del púlpito, sino para aquellos que van a testificar a la sociedad para que interpreten correctamente el texto y que la gente pueda entender qué es lo que usted está diciendo y no que haga esa tremenda mezcolanza, ¿no? Sino que hable bien correctamente lo que Dios quiere decir. Cuando estudiamos la hermenéutica, entramos dentro de la parte minuciosa de cómo estudiar la Biblia, y entonces vamos a llegar a una conclusión de que no se puede estudiar de la misma manera una parábola como una profecía, o un libro histórico, o una biografía, o una carta. Entonces uno tiene que ir fraccionando. Entonces te vas a encontrar con muchas fracciones en la Biblia, porque la Biblia tiene libro histórico, tiene parábolas, tiene palabras proféticas. Entonces cada escrito tiene su regla de interpretación y cómo interpretarla. Vamos a tener que respetar el orden del que el escritor ha elaborado o ha escrito, cómo compuso la oración. Vamos a tener que ver los verbos, cuando es un verbo presente, un verbo continuo, cuándo es para ahora, cuándo es para el futuro. Entonces todas esas cosas vamos viendo. Cuándo se repite una misma palabra, cuándo está en segunda, tercera persona. Entonces todas esas cosas uno tiene que ir viendo para interpretar correctamente la Biblia. A quién fue escrito, eso lo vamos a tener como uno de los puntos clave. Uno de los puntos clave que nunca usted va a tener que dejar de estudiar.
O sea, va a tener que estudiar bajo ese concepto. ¿A quién le escribió? ¿Por qué le escribió? ¿Y cómo entendieron los que recibieron ese escrito? Eso es fundamental. ¿A quién le está escribiendo? ¿A quién? ¿Le está escribiendo a cristianos? ¿Le está escribiendo a grupo general? ¿Le está escribiendo a una iglesia? ¿Le está escribiendo a Israel? ¿Le escribe a la iglesia? ¿A quién le escribe? ¿Por qué le escribe? ¿Y qué aplicación tuvo en aquel tiempo? Porque si usted no usa esa regla, con seguridad que usted va a interpretar mal, porque normalmente la mayoría de los predicadores hoy erran porque leen el texto y ya directamente lo aplican hoy, pero ni siquiera hizo la interpretación que quiso decir en el pasado, a quién se lo dijo, entonces entender lo que realmente Dios le estaba diciendo a ese grupo, a esa gente, qué es lo que Dios le estaba queriendo decir, y después sí recién sacar la parte aplicativa para nuestros días. Entonces ahí yo donde tengo que preguntarme, ¿es aplicativo para nuestro día? ¿Qué aplicación debo darle para estos días? Bueno, eso es más o menos una forma rápida, pero vamos a ir viendo parte por parte, y esto prácticamente es fundamental en la vida del cristiano para interpretar lo que estoy leyendo, porque usted lee el texto hoy. Yo una de las cosas que quiero enseñarle es que aprenda a leer la Biblia también, que aprenda a leer, que aprenda a leer. No importa cuántos años usted tiene en la iglesia, pero usted tiene que aprender a leer la Biblia. Entonces vamos a ir haciéndole pregunta al texto. ¿Por qué tiene que aprender a leer la Biblia? Porque usted va a tener que leer con un cuadernito y usted va a tener que hacerle pregunta al texto. Entonces, si usted lee 10 versículos, 5 versículos, si usted lo lee como normalmente lo lee cada día, dentro de 2 días yo le pregunto, ¿qué leíste el sábado? Ni se acuerda. ¿Por qué? Porque no aprendiste a leer. No aprendiste a leer. Tenés que aprender a leer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Va a agarrar un cuadernito y te voy a dar y te voy a ayudar cómo hacerle pregunta al texto. Entonces, tienes el texto, los versículos, 5, 6, 10 versículos. Entonces tú le haces pregunta y lo vas anotando en un cuadernito. Allí es muy difícil que te olvide. Y esto tienes que hacerlo prácticamente cada día, cada día. Y mira, si tú te pones a leer una epístola, porque es corta, Judas, Filipenses, epístolas que son pequeñas, cortas, y empiezas a estudiarlo de esa manera, interrogándole, te puedo asegurar que te va a ayudar mucho. Pero no solamente leerlo una vez. Mayormente cuando yo le enseño este sistema a los alumnos, le digo, ¿cuánto tienes que leer tú para entender un texto? Bueno, como mínimo hay que leerlo 50 veces, como mínimo. Pero algunos leen 2 o 3 veces y ya salen a predicar. No, pero eso no interpretan. Eso van a errar lejos, lejos, lejos. ¿Qué tienes que hacer? Bien, yo te aconsejaría eso. Mañana vamos a ir viendo despacio. Todo el mes tenemos para ir estudiando, por lo menos para tener una base hermenéutica. Tú agarras el lunes y ¿qué haces el lunes? Lee Filipenses completamente los 4 capítulos. ¿Qué haces el martes? Lee Filipenses los 4 capítulos. ¿Qué haces el miércoles? Lees Filipenses los 4 capítulos. ¿Qué haces el jueves? De nuevo los 4 capítulos. Después de haberlo leído 30 veces, una vez en el mes, una vez cada día en el mes, 30 veces, entonces después ya te empiezas a dar cuenta dónde está el texto, cuáles son las palabras importantes, a quién le está escribiendo, qué está escribiendo. Entonces ahí recién se te empieza a abrir un poquito el panorama. Y más ampliamente se te va a abrir el panorama cuando empieces a la práctica. ¿Y qué es la práctica? Interrogarle al texto. Interrogarle, hacerles pregunta al texto, y el texto te va a preguntar, ¿y ahí dónde vas a sacar la riqueza? Bueno, esta es una de las maneras, la parte interrogativa, porque la parte interrogativa hay comentarista
que lo usan para la hermenéutica y lo usan para la homilética. Y es muy bien para ambos casos, porque vamos a estudiar hermenéutica, después homilética, y vamos a mirar de las dos maneras cómo interpretar y cómo predicar en la forma interrogativa, si lo practicamos, se va a dar cuenta que es muy sencillo, muy simple. La parte interrogativa es simple, pero hay que hacerlo. Vamos a ir viéndolo y espero que no les sea difícil. Yo sé que para aquel que estudia hermenéutica por primera vez es un poco tedioso, un poco fangoso poder avanzar, pero cuando empiezas a entenderlo, se te abre el panorama, se te abre mucho el concepto. Por ejemplo, cuando tú estudias y vamos a estudiar el significado de las palabras, hay que parar y prestar atención en las palabras que nuestra Biblia dice, tienes que compararlo con otra traducción y tienes que dentro de lo posible buscar el significado original, entonces saber cuál es la palabra más correcta. Y entonces tú te vas a encontrar, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro con la palabra conocimiento. En nuestra versión o en nuestro lenguaje castellano siempre es el término conocimiento. Él lo usa más de 20 veces con algunos sinónimos, no siempre la palabra conocimiento, pero varias veces. Allí en el capítulo 1, en el versículo 3, creo que en el versículo 5, en el versículo 7 usa el término conocimiento. Y el conocimiento es la acumulación de conceptos. Pero cuando tú estudias en el original, ¿qué significa el conocimiento? Y entonces tú te vas a dar cuenta cuando vas a estudiar Segunda de Pedro que no siempre la palabra es conocimiento, o sea, noxis. El conocimiento es noxis. Algunas veces viene con una preposición. Y en el capítulo 1 viene con una preposición y es la palabra epignoxis. Entonces se le agrega el epi. Y el epi, siempre todas las veces que aparece epi, es el conocimiento que viene de arriba, del cielo, el epignoxis. Pero a su vez el epignoxis es el conocimiento que se practica, es la experiencia de la práctica, la revelación del cielo, pero también la práctica. Entonces cuando tú empiezas a entender esa palabrita, la vas a estudiar en el contexto donde la coloca esa palabra. ¿Por qué usa el epignoxis Pedro en su carta? Entonces comienzas a estudiar la oración y ahí se te empieza a abrir el panorama de lo que está diciendo Pedro. Bien, es simplemente algunas cositas que quiero decirle, que vamos a ir estudiando, vamos a ir lentamente, pero por lo menos quiero dejarle una base fundamental de cómo interpretar la Biblia. Entonces, les animo y cuando no entienda, no importa, siga, pregunte y no importa, 10 veces vamos a repetir la misma fórmula porque son fórmulas. Bueno, vamos a ocupar esto, vamos a ocupar varias fórmulas. No sé hasta dónde vamos a llegar porque quiero darle algunas fórmulas cómo interpretar la Biblia. Pero espero que sea de mucha bendición para ustedes. Sin ninguna duda lo va a hacer. Ok, bien, hermanos, vamos a comenzar en esta noche la última clase y vamos a... ¿Está apareciendo la imagen ahora? Si me pueden decir sí, sí. Sí, sale. Ok, bien. Entonces, vamos a mirar el crecimiento saludable de la iglesia. Vamos a mirar este concepto del crecimiento saludable. Algunos conceptos iniciales yo se lo he grabado en la clase que no hemos podido tener el lunes pasado, se lo he grabado, pero simplemente quiero pasar rápidamente el crecimiento saludable de la iglesia, tomando el texto como base en Efesios 4,
11 al 16. Cuando miramos estos versículos, yo simplemente destaco 6 palabras. Habría más palabras, pero cada palabra tiene algo que enseñarme con el crecimiento de la iglesia. El crecimiento. Todos nosotros queremos que crezca la iglesia, pero en esta noche vamos a hablar de 3 tipos de crecimiento que deben ir paralelos. 3 crecimientos. Pero déjenme leerle el texto y remarcarle las palabritas que yo he seleccionado. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La primera palabra que vamos a resaltar, por eso aquí observen, acá estoy usando prácticamente la hermenéutica. Entonces yo no voy interpretando el texto, sino voy sacando la información de la palabra. Y cuando yo voy tomando el concepto de la palabra, lo uno en la oración y ahí tengo la interpretación correcta. Es muy difícil que te equivoques si tú usas este sistema. Estudia la palabra y esa palabra la injerta en la oración, vas a llegar a una conclusión correcta. Y entonces usa el término afín, de perfeccionar. Entonces yo tengo que estudiar qué significa el término afín, qué significa perfeccionar. Yo interpreto de una manera, pero para interpretarlo correctamente yo tengo que ir a la interpretación cuando Pablo escribió esto. Entonces, ¿qué quería decir Pablo en el tiempo pasado de perfeccionar? ¿Y a quién debemos perfeccionar? Porque esto lo hacen los ministerios. En el versículo 11, él constituyó y dice que los ministerios están para esto. Todos los que están ministrando la palabra están para esto. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La tercera palabra que tengo que estudiar, ¿qué significa ministerio? Entonces, el apóstol, el pastor, el evangelista, el profeta, el maestro, ¿para qué están? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Recuérdense que siempre hay que prestar atención entre una de las palabras, ese término para. Entonces es el propósito para la cual yo estoy. El propósito para que ejerzo lo que tengo que ejercer. ¿Para qué están los ministerios? ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo entiendo ese término para, entonces yo paro ahí paro. ¿Por qué paro? Porque me está hablando del ministerio y luego me dice el ministerio está para lo que la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces esa palabrita para es muy importante prestarle atención. Versículo 13 dice hasta, esa otra palabra importante no aparece mucho, pero cuando aparece me está indicando hacia dónde debo llegar, a dónde debemos dirigirnos, hasta que todos, y cuando dice todo, se está refiriendo a los salvos, todos lleguemos. ¿A dónde tenemos que llegar los santos? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire, yo les dije que no he tomado todas las palabras porque habría, si uno quiere hacer una exégesis del texto, y dicho de paso, exégesis, ex quiere decir salir, exégesis, entrar en el texto y sacar lo que me dice el texto, no lo que yo quiero que diga y lo que yo quiero interpretar. La exégesis es meterse dentro del texto, interpretar correctamente lo que el texto me está queriendo decir y la estoy sacando a luz, la predico o la enseño. Por eso yo ni siquiera hablé de la unidad de la fe, del conocimiento. Bien, lo he salteado todo esto, pero simplemente hasta dónde debemos llegar. Debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Algunas veces también tenemos que prestar atención en esta palabrita y quiere decir que está unido con la palabra anterior
con la posterior y que las dos van juntas para un propósito. Entonces, ¿hasta dónde tengo que llegar cuando el ministerio funciona? ¿Hasta dónde deben llegar los miembros? Que todos lleguemos, primero, unidad de la fe y ¿qué más? Y conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿hasta dónde el ministerio me ayuda? Hasta estas dos cosas. Y por eso está el término ir, la palabra y. Entonces, ese y me está diciendo que no hay diferencia. Las dos cosas van juntas. Entonces, cuando el ministerio funciona en la iglesia correctamente, la iglesia está unida en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Bien, entonces uno tendría que estudiar también qué significa fe, porque la palabra fe se usa básicamente de tres maneras diferentes. Entonces uno tiene que mirar qué me está diciendo de la fe. ¿Qué me está diciendo de la fe? Por ejemplo, la palabra fe se usa para la convicción de lo que Cristo hizo por mí para salvarme. Se usa para ese sentido. Pero cuando yo llego a esta oración, acá no me está hablando de la salvación, acá no me está hablando del conocimiento para ser salvo. Entonces yo tengo que ser consciente, por eso tengo que estudiar la hermenéutica. Me dice, bueno, ¿y para qué se usa esa palabra fe? Bien, la segunda cosa, entonces tengo que acudir al segundo concepto de la palabra fe. Y el segundo concepto de la fe quiere decir el conjunto de verdades a la que creemos. El conjunto de verdades a lo que nosotros creemos. Ahí está lo correcto. Entonces dice que lleguemos a la unidad de qué? Del conjunto de verdades la que creemos, la fe. Por ejemplo, Judas, allí en el versículo 3 dice, tenía por necesario escribirles esta carta para que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Por la fe. Entonces, ¿para qué escribe Judas esa carta? Para luchar, esa lucha espiritual, para contender ¿qué? Ardientemente por la fe. ¿Y de qué fe? De la fe, los fundamentos que nos hacen a nosotros cristiano, los fundamentos que son los parámetros de nuestra vida, los fundamentos que son reglas innegociables e inquebrantables. Bien, es por eso yo veo que ahí uno va desmenuzando todo el conocimiento del Hijo del Dios a un varón perfecto, nuevamente la palabra perfecto, a la medida y la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños. Noten un detalle, por favor. Y esto lo vamos a encontrar muchas veces en los escritos de Pablo. No hay un punto acá. En toda esta oración no hay un punto. Si bien el texto original no está escrito ni con punto ni con coma, pero no hay manera de colocar un punto. Porque para esto está el ministerio. Para que funcionen todas estas cosas, para que en todas estas cosas los cristianos lleguen a experimentar. Entonces, ¿para qué? Perfeccionar para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, y seguimos. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión que los ministerios que Dios ha colocado en la iglesia, sea pastor, sea un maestro, sea un evangelista, tienen, según este texto, 12 finalidades, 12 propósitos. Entonces, cuando yo me pongo a estudiar esto, me da miedo también y digo, yo soy pastor para estas cosas. ¿Para esto yo estoy en el ministerio? Sí, para esto. ¿Para qué? Para que cuando un día me presente ante Dios, yo presente a los santos perfectos, pero no en la gloria, perfectos ya aquí, que los presente para el ministerio, que lleguemos todos a la unidad, que lleguemos al conocimiento y que lleguemos todo en esta vida. Aquí todo lo que está colocando Pablo es todo en esta vida. Entonces yo como ministro tengo que alcanzar todas estas cosas bendiciendo a la iglesia. Ahora, con todo lo que estoy diciéndole, con todo lo que le estoy diciendo,
¿Usted cree que puedo pararme tras el púlpito para hacer payasada, para hacer reír la gente, para contar chistes? No, acá me está diciendo lo que debe haber detrás de un púlpito. ¿Qué es lo que yo tengo que tener para poder darle y transmitir a la gente? ¿Qué tengo que transmitirle? Todo esto. Todo esto. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad. Mire, otra palabrita que hay que estudiar, que ni siquiera la coloqué, pero también es parte de la finalidad del ministerio. Verdad. Pero esa verdad debe estar acompañada con amor. Ahora, noten la preposición que pone Pablo. Esto es lo rico, esto es lo que se hace linda la palabra, cuando la estudia en todo su sentido. Mire, voy a leerle de nuevo el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad, yo sigo la verdad. O sea, la verdad está delante mío como una luz que va dirigiéndome. Pero yo tengo que seguir esa verdad con esta preposición en. ¿En qué? En amor. Entonces, porque si yo estas dos palabritas no estarían, esto perdería el sentido de la verdad. Porque yo puedo aplicar la verdad con ira, con enojo, con cualquier cosa, pero no, acá me dice en. Y la preposición en quiere decir dentro de. Se lo repito, la preposición en significa dentro de. Entonces usted tiene un recipiente, un vaso, pongámosle, y dentro de ese vaso usted tiene un líquido, y a ese vaso le vamos a llamar verdad. Ese vaso vamos a llamarle amor. Y dentro de ese vaso llamado amor, ¿qué tengo? La verdad. Entonces descansa la verdad en el amor. Entonces yo tengo que seguir la verdad con amor y enseñar la verdad con amor y con mucho amor. Ahora, si yo simplemente golpeo, critico, me siento orgulloso, soberbio y me considero mejor, eso no es amor. Entonces, este versículo no está en mi propia vida. Por entonces tengo que seguir la verdad en amor. Entonces, cuando yo sigo la verdad en amor, ahí sí podemos crecer en todo. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo que tengo que crecer en todo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Crecer en todo. ¿Cómo es ese crecimiento? Que tengo que crecer en todas las áreas espirituales. Tengo que crecer en el conocimiento, tengo que crecer en el amor, tengo que crecer en la misericordia, tengo que crecer en la visión, tengo que crecer en el discípulo. Entonces, cuando la verdad se aplica al amor, crezco en todo. ¿Y qué es ese todo? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siempre Cristo es el ejemplo máximo y la meta máxima. No se olviden esto, Cristo es el ejemplo máximo y la meta máxima. Entonces, en plenitud, como dice el versículo 13, que es Cristo, y crecer, que es como es la cabeza, Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, los salvos, todo salvo está dentro del cuerpo, está injertado dentro del cuerpo. Bien concertado. Mire, esta palabrita hay que estudiar también, ni siquiera la coloqué tampoco. Entonces son todas palabras que hay que estudiarla. Bien concertado y vuelve a aparecer esta palabra y entonces esta va junto con esta y estas dos cosas son necesarias. Concertado y unido entre sí. Entonces, usted y yo tenemos que estar bien concertado y unido. Ahora, ¿qué significa la palabra concertado?
¿Qué significa la palabra concertado? Yo creo que hay algunas traducciones que dice bien trabado, bien trabado. La palabra correcta quiere decir bien ubicado, en el lugar correcto, bien trabado. ¿Cómo se entiende esa palabra bien concertado o bien trabado? Esta idea es cuando usted está edificando, usted que es un albañil, va colocando los ladrillos bien trabados, no uno arriba del otro, porque no va a aguantar la pared. Entonces, bien concertado quiere decir estar en primer lugar, bien ubicado. Quiere decir que tú estás en el correcto lugar, cumpliendo la correcta función. Te lo repito, estás en el lugar correcto y estás cumpliendo la función correcta. Entonces, bien concertado. Y entonces esto te da la posibilidad y unido que entre sí, por todas las conjunturas, esta es otra palabrita que hay que estudiar también, conjunturas. ¿Qué está queriendo decir cuando dice las conjunturas? Porque las conjunturas cumplen una función. ¿Y cuál es la función? Que se ayudan mutuamente. Las conjunturas hacen que la articulación pueda moverse, o sea, los miembros del cuerpo tengan movilidad. Sin conjuntura no podemos movernos. Entonces, cuando estamos concertados en el lugar correcto, con la función correcta, y estoy unido junto con mis hermanos, el cuerpo, y entonces las conjunturas hacen que el cuerpo se movilice, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo cuando estoy bien? Me ayudo a mi hermano mutuamente. Ahora, mírenlo todo este versículo 16 en el contexto general de lo que le estoy explicando. Yo estuve mencionando el significado de las palabras. Ahora mire el contexto general del versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, todo, bien concertado, sea en el lugar correcto, la función correcta. Estoy en el lugar correcto, la función correcta, y estoy unido. Y cuando yo estoy unido, ¿qué paso a hacer? Paso a ayudar a mi hermano por las conjunturas. Ayudo a la iglesia, ayudo a cada miembro, ayudo a todos los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque se activa cada miembro. Entonces, cada miembro se activa. ¿Y qué produce esto? El crecimiento. El crecimiento. Y ahora, ¿cómo se produce ese crecimiento? En amor. En un verdadero amor. Bien, no pensaba darle toda esta explicación, a pesar que lo pasé muy rápido, pero simplemente es para que tenga una idea. Y acá están las explicaciones muy pequeñas del significado de esas 6 palabras, las 6 palabras. Bien, acá están los significados. No voy a leerlo ni explicarlo porque yo ya lo expliqué en el video y usted puede mirarlo en el video. Entonces usted tiene significado de esas palabras. Mirando en una forma hermenéutica, ya estamos haciendo una pequeña introducción para la materia. Hermenéutica, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Yo les voy a dar una ayuda aquí para que ustedes lean con esta atención, con lo que les voy a explicar ahora. Usted lea la carta de Pablo, casi todas las cartas, la carta a los Efesios, la carta a los Romanos, la carta a los Gálatas. Usted tiene que leerlo de esta manera, que los primeros capítulos de Pablo en esas cartas, él te va a dejar muy bien marcado las doctrinas, los fundamentos de nuestra fe. Luego de terminar de marcarte las doctrinas, él te va a llevar al aspecto práctico, para que practiques esa doctrina. Bien,
En Romanos, por ejemplo, los primeros 11 capítulos son doctrinas. Y ahí usted se va a encontrar con la doctrina de la justicia, la doctrina de la gracia, la doctrina del pecado, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la redención, y así sucesivamente, un montón de doctrinas, muchas doctrinas. Pero el capítulo 12, 13 y 14 son el aspecto práctico. Entonces usted comienza a practicar todo el aspecto práctico. Entonces cuando usted estudia Romanos, usted estudia de esa manera, la doctrina y la práctica. Pero nosotros estamos hablando del pasaje del libro de Efesios. Y en Efesios, los primeros 3 capítulos del libro de Efesios son doctrinales, son doctrina. La doctrina de la gracia, la doctrina de la elección, la doctrina de la redención, la posición cristiana, etcétera, etcétera. Varias doctrinas habla Pablo en los primeros 3 capítulos de Efesios. Pero del capítulo 4 en adelante te va a mostrar la práctica. Por eso en el capítulo 4, el versículo 1 comienza de la siguiente manera. Os ruego que andéis como es digno. Y ahí empieza a explicar cómo es digno de andar. ¿Cómo debo andar? ¿Cómo es digno? ¿Por qué? ¿Por qué dice cómo es digno? Porque acabó de explicar la gracia, la salvación. Tú eres salvo, entonces anden como digno. Y Pablo muy minuciosamente te va a detallar cómo es digno de andar. En el capítulo 4, los primeros versículos, cómo es la manera digna que tú debes andar con relación a tus hermanos, cómo tiene que vivir con tus hermanos. Luego, la otra parte, cómo es digno que tú debes andar en relación con el ministerio. Son los versículos que hemos leído. Luego, cómo es digno de la manera de andar responsable de un cristiano, sus responsabilidades. Luego, cómo es digno de andar en la familia, cómo debe vivir un padre, una madre, un hijo. Luego, cómo es digno con respecto al Espíritu Santo. Luego, cómo es digno ante la guerra y la batalla espiritual. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entonces, toda esa parte. Por eso es importante que usted vaya fraccionando. Bueno, ¿hasta dónde es digno de relación con mi hermano? De este versículo hasta este versículo. ¿Cómo es digno de vivir un cristiano en cuanto al mundo? Estos versículos hasta este versículo. Entonces, esto hace que se te vaya abriendo el panorama y vayas entendiendo esa preciosa riqueza. Pero esto es hermenéutica lo que le estoy explicando. Pero nosotros estamos en el discipulado. En el discipulado. Y el discipulado es el crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia es hacer como Jesús hizo. No vamos a leer los pasajes porque se nos va la clase y tenemos muchas cosas para ver en esta noche. Algunos versículos vamos a ir viendo, pero quiero que usted vea esto. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Mire lo que Jesús hizo. El primero elige los discípulos y ahí tiene el texto. Luego él prepara a los discípulos y el texto. Él delega responsabilidades a sus discípulos y el texto. Los discípulos regresan con información y el texto. Después de regresar con la información, los instruye y los vuelve a enviar. Este es el sistema que usó el Señor Jesús. Entonces, estas 5 cosas deberían ser dignas de tomar como ejemplo y deberíamos practicarla dentro de nuestras congregaciones. Entonces, cada maestro tiene un grupo y que le vamos a llamar el discipulado o nuestros discípulos. Elegimos discípulos y lo instruimos. Después de instruirlo, lo vamos preparando. O sea, lo elegimos, lo preparamos con la palabra. Después de prepararlo, le enviamos para que tengan sus primeras experiencias. Y es muy interesante, muy bueno que cada cristiano pueda ser un cristiano en el mundo,
Porque ser un cristiano en la iglesia somos todo, pero el asunto es cuando vamos al mundo, vamos a la calle y empezamos a distribuir folleto, invitación, y ahí nos encontramos de todo. Hay personas que van a ser amables, a otros nada amables. Sí, yo recuerdo cuando hacía mis primeros experiencias en las calles, tuvimos de todo. Hay personas que se convirtieron y oramos en la calle. Se convirtieron y abrieron sus corazones y oramos en la calle. Pero hay personas que nos rechazaban y nos tiraban los folletos. De todo, hemos pasado, pero es importante, por eso debemos de esa experiencia y los discípulos venían y contaban, Señor, qué tremendo lo que ocurrió, se nos sujetan hasta los demonios. Bien, bueno, entonces el Señor los siguió instruyendo. Bien, y aquí están las preguntas reflexivas de siempre, ¿cómo crece la iglesia? ¿Qué estás haciendo para que tu iglesia crezca? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo todo lo que Dios espera de ti. Bien, ahora vamos a ver cómo trabajó Pablo. ¿Cómo trabajó Pablo también en esta área? Y en esta área prácticamente casi lo mismo hizo Pablo. Entonces, si la regla de Pablo es la misma, entonces yo tengo que practicar lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Disipula a otros. Pablo disipula y se lo dice a Timoteo, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, etcétera, etcétera, enséñalo a otro. ¿Y qué hace Pablo? Trabaja en equipo. Yo vuelvo a insistir esto. No podemos trabajar solos, siempre debemos trabajar en equipo. Si usted se pone a estudiar la vida de Pablo, usted se va a encontrar que Pablo tuvo más o menos 50 personas en su equipo y de todas las experiencias y de todas las edades. Por ejemplo, cuando Pablo trabajó con gentiles y judíos, con varones y mujeres, jóvenes y adultos. Entonces él tuvo un cuadro muy grande de seguidores, de discípulos o parte del equipo. Eran personas capaces y no tan capaces. Eran personas que se la jugaban a lo que Pablo los mandó y fue. Y uno de ellos es Epafrodito, uno de los que no dice mucho la Biblia de él, pero lo que dice es tremendo. Vamos a ver si me acuerdo cuando doy hermenéutica y estudiamos la vida de individuo, porque también vamos a estudiar la biografía de personas, cómo estudiar una biografía de una persona. Y es interesante que hay biografías muy pequeñas, pocos versículos, pero que dejan grandes lecciones. Y una de ellas es Epafrodito, y hay otros que Pablo hace mención de 10 colaboradores de él en Colosenses 4, del versículo 6 en adelante, él hace mención de 10. Y aparecen algunos textos, nada más por ahí perdido, pero que son riquísimos para estudiar la biografía de estos hombres de Dios. Y estos grandes hombres se jugaron, arriesgaron su vida, pero que nos dejaron un marcado ejemplo. Bien, entonces, ¿qué hace? Discipula, trabaja en equipo, los envía, y ahí en Filipenses, oiga, a Pablo le costó mucho, entonces a nosotros también nos va a costar mucho. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe ahí en Filipenses 2, lea ese texto, léalo por favor. Él dice, les voy a enviar a Timoteo, es el único que tengo, es el único que tiene el mismo espíritu, las mismas cosas, es el único, este es el único. Este es el que no tiene interés, no tiene doblez, es verdaderamente el único. Entonces por eso le digo, Pablo, tremendo, ¿no? Que a pesar de que sea un gran maestro, a pesar de que haya evangelizado todo Asia y gran parte de toda Europa y haya ganado miles de personas, pero no tenía muchos discípulos. Y esto es lo difícil hoy. En la iglesia hay mucha gente, pero discípulos contados con los dedos, verdaderamente discípulos. Y entonces los envía y también los consagra al ministerio. ¿Por qué? Porque ya los preparó, ya están listos, están consagrados para el ministerio. Esto es lo que hace
el apóstol Pablo. Bien, esto es lo que me interesa y quiero dejárselo muy en claro. Creo que llegamos al corazón del tema de esta noche. Las tres dimensiones del crecimiento de la iglesia. La iglesia debe crecer en estas tres áreas en conjuntos. Se las repito, por favor. Estas tres áreas la iglesia debe crecer. ¿Ok? No debe crecer una más y otra menos. Las tres áreas debe crecer la iglesia para que crezca sanamente. Uno, la primera cosa es donde ella debe crecer orgánicamente. Orgánicamente quiere decir con vida, las manifestaciones de una iglesia que tiene vida. Y cuando usted entra a una iglesia, tiene que sentirse, tiene que manifestar que hay vida dentro de la iglesia. Hay cosas que identifican que realmente hay vida. La segunda cosa que debe manifestarse es cuantitativamente. Y esto es la multiplicación, o sea, numéricamente. Entonces crece orgánicamente, la vida de la iglesia adentro tiene vida y se multiplica, crece en multiplicación, siempre multiplicándose más personas, continuamente más personas. Y luego la tercera característica de la iglesia es cualitativamente, que serían las cualidades que le destacan a cada individuo personalmente y que se hacen manifiesta de una manera clara. Una es la vida, otro es numéricamente y otra es las cualidades de cada uno. Uno pudiera usar estos tres parámetros para estudiar el crecimiento de la iglesia. Y realmente la iglesia, o sea, me refiero a la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia de los Hechos es una iglesia común, no es excepcional. En la iglesia de los Hechos tenía mucho problema, muchas luchas, se metieron en herejía. La iglesia de los Hechos no es el modelo perfecto, había muchos problemas. Pero sí podemos ver este crecimiento. Cuando usted llega al capítulo 2, al capítulo 3, al 4, al 5, usted ve esas características en la iglesia primitiva, que realmente había vida, había un organismo y que realmente había vida. Pero también que numéricamente crecía y que había calidad de vida. Usted mira en Hechos 2:42 y sigue hasta el 47, usted va a encontrar estas tres características de la iglesia. Estas tres características. Según dice Tippett, debe haber un equilibrio en estos tres crecimientos. Si uno carece y otro crece, se puede producir un crecimiento deformado de una iglesia y no va a crecer sólidamente. Bien, yo lo que acabé de decirle, usted puede ponerlo en práctica, usted que tiene el material. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, Hechos 2:41 y 47, la calidad de la iglesia. La calidad cuantitativamente, entonces usted coloca aquí los versículos. Cualitativamente, los versículos. Orgánicamente, los versículos. Esto era en la iglesia de Hechos. Pero también usted puede usar este sistema en el libro de Primera Tesalonicenses, o sea, la iglesia de Tesalónica, de capítulo 1, versículo 1 al 10. El crecimiento cuantitativamente, o sea, mejor dicho, la vida de la iglesia. El crecimiento cualitativo, la cualidad que identificaba esa iglesia, y orgánicamente. Entonces, en estos tres aspectos, entonces la iglesia en todos los tiempos creció de esa manera. No es que esto es una fórmula nueva que se le cruzó por la cabeza a Rodolfo Cabrera. No, esto ya estaba en la Biblia. Ya está en la Biblia. Entonces la iglesia, para que crezca saludablemente, tiene que crecer con vida, tiene que haber vida. Nuestros cultos tienen que ser con vida, nuestros cánticos tienen que ser con vida, nuestra relación tiene que tener vida. Y entonces, y la calidad de vida, después de tener esa vida, esa calidad de vida que me relaciona con mi hermano y con el mundo. Y entonces salimos al mundo y traemos
hacia adentro cada uno de ellos. Bien, vamos a ir rapidito al crecimiento orgánico. El término genérico para designar un proceso asociado a la vida. Esto es el crecimiento orgánico. Se está refiriendo a la vida. Entonces vamos a ver qué es el crecimiento orgánico. La característica de una iglesia orgánica. La característica de una iglesia que realmente tiene vida. Mire, aquí he colocado 6 cosas. Tiene y fomenta una buena relación. No es solo los domingos, sino cotidianamente. Una iglesia orgánica que tiene vida, no solamente nos vemos el domingo, no. Tenemos una relación mucho más que dominguera, sino cotidiana. Y nos interesamos por la necesidad del hermano. Segundo, se extiende hacia afuera por la visión de sus líderes e iglesia. La iglesia orgánica va a funcionar cuando los líderes funcionen. Si los líderes no funcionan, la iglesia no funciona. O funciona muy difícilmente. Entonces ella se extiende hacia afuera. Se extiende hacia afuera. Pero estamos viviendo en una época tan encerrado y que parece que la iglesia está encerrada y parece que las 4 paredes son la iglesia y nada más, y no nos extendemos hacia afuera, y esto es muy malo. En tercer lugar, tiene enseñanza bíblica que entusiasma a los cristianos a ser parte. Ellos se entusiasman. Hoy hay estudio bíblico, no voy a faltar. Esto va a haber palabra del cielo, palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay vida. Hay vida en la palabra, hay vida en la relación. No puedo faltar al culto de oración porque el ministro va a traer una palabra con tremenda respaldo de Dios. Pero una iglesia orgánica evangeliza y se multiplica en todas las áreas. Evangeliza y se extiende. Bien, una iglesia orgánica es una iglesia comprometida con la oración. Hermanos, si la iglesia no está comprometida con la oración, no espere milagro, no espere el respaldo de Dios, no espere nada de Dios. La iglesia tiene que ser de oración, de dedicación, de esfuerzo. Y por último, tiene la pasión de la multiplicación. Entonces, en la Biblia encontramos 3 grupos de dones. 3 grupos de dones. Cuando vamos a estudiar la palabra, nos vamos a encontrar con 3 grupos de dones. Lo que vamos a llamarles los dones de ministerio, en Efesios 4:11 es el texto que he leído al inicio. Luego los dones del Espíritu, 1 Corintios 12, 8 al 11. Y luego los dones del servicio, Romanos 12, del 4 al 8. Pero con una salvedad, que aquí en Romanos 12 hace mención de los dones de servicio y a su vez hace dones del Espíritu, pero también coloca dones de ministerio. Entonces Romanos 12 coloca los 3 tipos de dones, del ministerio, del Espíritu y del servicio. Ahora, ¿por qué coloco esta expresión? Simplemente la coloco porque todos los dones, Dios ha dado a la iglesia. Uno de estos dones tú tienes y tienes que funcionar con uno de los dones. Bien, el crecimiento cualitativo. Mire, todos los versículos que usted tiene allí en el crecimiento de cualidad, de calidad de la iglesia, y que hace que la iglesia sea fuerte, sea sólida. Aquí, y todos estos textos que he colocado están solamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
el crecimiento cualitativo de la calidad. No solamente en el libro de los Hechos, usted va a encontrar en la carta de Pablo a los tesalonicenses también cualitativamente, pero simplemente he mencionado algunos crecimientos de la iglesia y el crecimiento de la iglesia en la comunión. Y esta es una de las características primordiales, iniciales de la iglesia, una de las características base de la iglesia. Pero yo quiero detenerme en esta comunión. ¿Qué está diciendo la Biblia cuando dice que había comunión? Estaban juntos. Hay dos palabras que se usan, la palabra comunión y estar juntos. No es lo mismo estar juntos que estar en comunión. Yo puedo estar junto, pero no estar en comunión. Pero probablemente no estoy junto y estoy en comunión. Bien, entonces, cuando hablamos de la comunión, mire, yo he tomado el tiempo para mostrarles 8 características que me hace que yo debo estar en comunión con la iglesia, con los hermanos. La primera comunión, o sea, el primer aspecto de la comunión es estar en oración. La primera evidencia que a mí me muestra que yo estoy en comunión con la iglesia y con mi hermano es estar junto orando. No precisa estar junto en un determinado lugar, pero sí estar cada uno en un lugar determinado por principios fundamentales o por motivos de oración. Podemos estar distantes, pero estar juntos en el trono de la gracia, encontrarme con mi hermano en oración. Entonces la comunión no es solamente pensar como yo pienso, sentir lo que yo siento, simplemente estar junto en oración. Pero también la comunión se ve en la calidad de la palabra de Dios. Recuerda que en algún momento yo le hablé de que la característica de la iglesia, de lo que nos une, nos hace uno a nosotros, es la palabra. Yo debo estar unido con mi hermano por la palabra. Si yo no estoy unido por la palabra, no hay unidad, porque lo que a mí me hace uno contigo es la verdad. Jesús ora para que seamos uno y ellos sean uno en nosotros, en el Padre y en el Hijo. Pero para eso yo tengo que tener la palabra en la revelación de Dios y en la obra de Cristo. Esto es lo que me hace uno con mi hermano, pero también lo que me hace uno es en las necesidades. Ahí yo tengo comunión cuando mi hermano me necesita, cuando hay una necesidad. Ahí yo demuestro la comunión que yo tengo con la iglesia o con mi hermano. No solamente en pensamientos, sino en acciones, en acciones. Pero también debo estar junto con mi hermano, aún en la persecución. No olvidarme de mi hermano. Usted dirá, pero no estamos en persecución. Sí, nosotros no estamos en persecución, pero hay miles, para no decir millones de cristianos que están viviendo persecución en Corea del Norte, en China, en Afganistán, en distintos países del Asia. Entonces yo tengo que estar con ellos, es mi hermano, a pesar que yo no lo conozca, a pesar que yo no sé cuál es su situación, pero están siendo perseguidos y matados. Entonces yo tengo que estar en unidad también con ellos. Esto es la verdadera unidad. No solamente estar el domingo, porque podemos estar el domingo en la iglesia, pero ni siquiera ni saludarnos, ni vernos, ni querer conversar. Pero la unidad en el espíritu es estar en comunión en oración, en la palabra, en la necesidad, en la persecución, pero también en el llamado. Acá en Hechos 16, cuando Pablo ve la visión, ahí dice en el versículo 9, que se le apareció un joven macedónico y le dice, pasa y ayúdanos. Y Pablo tenía su equipo. Estaba Lucas, estaba Timoteo, había un equipo que estaba con él. Y en el versículo 10 dice,
y entendimos que nos llamaba, no que le llamaba, nos se incluye. Entonces, en conjunto estaba el equipo de Pablo y ambos eran en el llamado. Entonces, tú tienes que estar en comunión con el equipo de tu iglesia, con el pastor de tu iglesia, con el diácono, con el evangelista, con quien tú estés realmente llamado y sean unos y luchen junto el llamado. Entonces debemos estar en comunión en el llamado. Pero ¿en qué más tengo que estar en comunión? Debo estar en comunión con aquel que cayó. Es muy fácil criticar, juzgar, condenar, pero si yo soy espiritual, según Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, vosotros que sois espirituales. Entonces, ¿quiénes son los restauradores? Los espirituales. Entonces Pablo le dice, vosotros que sois espiritual, restauradle con espíritu de mansedumbre, ser manso. Y ser manso es tener el carácter controlado, dominado. Y dentro de ese carácter también la lengua, porque cuando cae alguien es muy fácil de desparramarlo, pero cuando hacen cosas buenas y obras buenas, esa no desparramamos, no le decimos a los demás. Pero cuando caen, sí, ahí sí desparramamos. Pero por eso dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué tengo que hacer? Restauradle. Y esa palabra restauradle, creo que no aparece más de 5 veces en todo el Nuevo Testamento. Esa palabra restaurar puede ser usada de varias maneras. Una de las maneras, restaurarle, es colocar el miembro en su debido lugar. ¿Por qué? Porque salió del lugar, pero volver a colocarlo en el lugar que estaba. Es lo mismo cuando se te disloca algo en tu cuerpo. Entonces, tienes un brazo que te salió del lugar, una pierna. Entonces tú vas a alguien especialista y te lo coloca en el lugar. Es eso. Eso es lo que significa restaurar, volver a colocar en el lugar correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿en qué tenemos comunión? Tenemos comunión para poder restaurar a los caídos. Eso es tener comunión. También, en séptimo lugar, perdonar y soportar uno a los otros. Perdonar y soportar. Y esto es la demostración que yo tengo comunión porque tengo el amor del Señor, porque lo amo. Entonces, perdono, aunque yo siempre dije, aunque esa persona no merezca mi perdón, yo tampoco merecí el perdón de Dios. Entonces, como yo no merecí el perdón de Dios, aquel que me afectó tampoco merecía el perdón mío. Entonces, como yo no merecía el perdón, Dios me perdonó, entonces yo tengo que perdonar porque yo también he sido perdonado sin ser merecedor. Es por eso. Y otra de las cosas es consolarnos, animarnos, ayudarnos, fortalecernos unos a los otros. Y usted va a encontrar más de 20, hasta casi 30 veces esta expresión, unos a los otros, en la Biblia. Unos a los otros. Exhortaos unos a los otros. Amaos unos a otros. Edificaos unos a otros. Consolaos unos a los otros. Y esto es la comunión. Todo lo que yo tengo que hacer a mi hermano, es esta la comunión. Es esto lo que me une con mi hermano. Hacerlo uno al otro. Esto es uno al otro. Entonces la comunión va mucho más allá de cantar un himno, va mucho más allá de estar charlando, sino en todas estas y muchas otras cosas más. Y esto hace que la calidad de la iglesia sea muy importante. Y bueno, pero también la calidad de la iglesia es renovarse en la palabra. Bien, este texto, Romanos 12, 1 y 2,
simplemente lo leo y no tomo el tiempo, porque dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios, primero, que presentéis lo que tengo que presentar, mi cuerpo, en sacrificio vivo. Segundo, santo y agradable al Señor. ¿Por qué? Porque es el culto racional. Entonces, ahí empieza la parte negativa, o sea, no es que empieza, sino que da una parte negativa y después lo positivo. El negativo, ¿cuál es? No. ¿Qué no tengo que hacer? Conformarme a este siglo. Sí lo que tengo que hacer, sí lo positivo. Si no, uno, transformaos. Dos, la renovación de vuestro entendimiento. Tres, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Este versículo lleva mucho tiempo. Este versículo he dado un estudio en una conferencia, así que me ha llevado varios días, pero es muy rico, lleno de riqueza. Pero aquí es cuando Pablo comienza la parte práctica. Termina con la teoría en el capítulo 11 y empieza la parte práctica. Y en la parte práctica, hermanos, simplemente le hago mención, dos cosas nada más. Y esto es donde está la vida de la iglesia. Versículo 1, que presentéis. Presentéis. ¿Qué está diciendo Pablo cuando dice que presente? Esa palabra, presentar, es lo mismo que hacía un sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios y presentaba el sacrificio. Se presentaba él y presentaba el sacrificio. Estaba delante de Dios, estaba en la presencia de Dios, estaba delante del Dios santo. ¿Y qué hacía? Presentaba. Esto es lo que tengo que hacer. Tengo que presentar. Y por eso dice, os ruego por la misericordia que presentéis. ¿Dónde? Delante de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Mi cuerpo con un sacrificio vivo. Tengo que presentarme, morir totalmente yo. Realmente esa palabra es tremenda, es profunda. Si usted puede estudiar esa palabra, presentarse, presentarse. Es lo que dice en Romanos 5:2, cuando podemos entrar a la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. Yo no entro por mis fuerzas, por mis obras. Yo entro porque Cristo me permitió entrar. ¿Y qué hago? Y me presento ante el trono de Dios. Me presento delante de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que tengo que presentarme. Pero tengo que presentarme con una característica y una cualidad. Mi cuerpo como un sacrificio vivo. Tengo que morir. Y esto es un desafío muy grande. Siempre hay algo que tengo que morir. Siempre en mi cuerpo hay algo que tiene que morir. Tiene que morir mi lengua, tiene que morir mis oídos, tiene que morir mi vista, tiene que morir mis pensamientos, tiene que morir mi sentimiento, tiene que morir mis acciones. Entonces, este es un sacrificio, un sacrificio. Entonces, ¿cómo lo hago? Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puedo llegar yo a esto? Yo puedo llegar simplemente por medio de la renovación. Dice, transformaos. ¿Cómo yo puedo transformarme de ser un pecador a ser un santo? Por medio de la renovación. ¿Y cómo se produce la renovación? Con la palabra. Cuando la palabra ocupa el lugar que debe ocupar en mi vida, entonces me renuevo. Entonces tú te vas renovando cada día porque vas aprendiendo cada día. Simplemente dejarte estos dos conceptos, presentarme y renovarme. Presentarme y renovarme. Bien, hermano, aquí está la explicación de cada uno de ellos. No quiero tomarle mucho más tiempo las palabras que he resaltado. Y por último de todo, lo que tenemos que hacer como iglesia, como verdaderamente una iglesia que crece saludablemente,
el crecimiento cuantitativo. Y mire la cantidad de versículos, cómo la iglesia crecía de una manera cuantitativa. O sea, se multiplicaba. La iglesia crecía en calidad, en vida y numéricamente. Y esto ocurrió en en Tesalonicenses. En Hechos sí, pero en Tesalonicenses también. En Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10, la iglesia crecía en todo. En estos tres aspectos, en estos versículos 8 al 10, ahí menciona el crecimiento de la iglesia. Y usted debe ver, en la iglesia primitiva, comienza con 120. De repente 3.000 se agrega. Después se añaden 5.000. La iglesia crecía y crecía y crecía. Y esto es lo que debemos hacer. ¿Y cómo vamos a crecer? No pretenda que la iglesia del día a la noche pase a tener miles de miembros. No. Crezca uno a uno. Hay un país de Europa que no recuerdo el nombre. Normalmente una vez al año viene un maremoto, creería que es del mar Mediterráneo, y alguien salió a correr allí en la orilla del mar, pero durante la noche hubo ese maremoto, donde trae cientos y cientos de pescados, o de peces, mejor dicho, peces, y que el agua vuelve hacia el océano o al mar y mueren allí en la orilla. Entonces él vio a lo largo de todo su recorrido cientos y cientos de peces. Entonces fue agarrando uno y lo tiraba, otro y lo tiraba, y otro y lo tiraba. Y vino su compañero y le dice, ¿qué estás haciendo? Si esto ocurre una vez por año, estos van a morir. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué lo tiras? Y él agarra uno y dice, pero este puede vivir. Y lo tira. Agarra otro, pero este puede vivir. Y lo va tirando, y lo va tirando. Y no muere. ¿Qué quiero decir con esto? Esta paradoja tan gráfica. Voy uno por uno. Lo salvo. Uno por uno. Cristo lo salva, pero yo lo evangelizo uno por uno. Pero este se salva. Este no muere. Yo no puedo ser indiferente. No voy a poder salvar el mundo. Claro que no. No soy llamado para redimir el mundo. Pero lo que Dios pone a mi alrededor, debo hacerlo. Para la gloria del Señor. Que el Señor le bendiga. Ha sido un gusto poder